Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí listos para tener una nueva sesión de estos estudios que estamos llevando. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestra epístola de Primera de Corintios y ahora vamos a ver el capítulo número 3. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar nuestro estudio. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, deleitarnos en tu palabra, Señor, conocerte cada día más, Señor, para que nosotros vayamos creciendo en esa madurez espiritual que tú esperas de cada uno de nosotros. Oh, mi Dios, yo te ruego, Señor, para que la palabra impartida sea de provecho para cada uno de nuestros corazones y que seas tú alumbrando nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para poderla poner por obra, Señor. Y como dice tu palabra, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Vamos a comenzar a darle pues lectura a esta parte del capítulo. Sin embargo, como es un capítulo completo, no tiene tantas separaciones, nosotros vamos a ir haciendo ciertas paradas estratégicas para ir entendiendo un poco mejor ir comprendiendo un poquito mejor de lo que se está hablando aquí en la escritura. Un momentito. ¿Se escucha bien? Ok, versículo 1, Primera de Corintios 3. Dice la parte de arriba del subtítulo, colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, o sea, está hablando el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, disculpen. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces vamos a detenernos ahí. Si se fijan, este tema ya lo había tratado el apóstol Pablo desde el inicio de la carta, porque una de las cosas por las cuales se le manda esta carta es precisamente porque él fue informado por los de Cloé, dice la primera parte, de esta división que había dentro de la iglesia. Ya lo había tratado en el primer capítulo, sin embargo, como que no se quiere quedar con esta parte de abundar en este tema que estaba siendo de grave, pues que estaba dividiendo la iglesia del Señor y podía ser algo de gravedad, pues podría estar de alguna manera quitando la fe de muchos de los que estaban allí, o sea, podía estar mermando la fe, disculpen usted, de muchos de los que estaban escuchando y viendo todo este tipo de divisiones que se estaban haciendo entre ellos en cuanto a las personas que estaban predicando el evangelio. En este caso se menciona ya a Pablo y Apolos. En el capítulo 1 sí se menciona que algunos también decían yo soy de Cefas, es decir, Pedro, y otros de Cristo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo él les trata y les dice que él cuando fue a verlos, obviamente él fue a sembrar lo que era la semilla del evangelio en un pueblo pagano que no conocían de Dios. Entonces dice que en ese momento él no les pudo dar pues a un alimento sólido, sino que comenzó a fundamentar, o sea, a darles todos los fundamentos básicos de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la salvación por medio de Jesucristo, con arrepentimiento y fe, todo aquello que es un fundamento firme y sólido para nuestra fe, y hablarles obviamente de la salvación, del sacrificio del Señor Jesucristo, temas en los que como cristianos debemos de abundar precisamente porque nos fortalecen y nos ayudan a madurar. Entonces aquí les dice una cuestión en donde les habla de que muchos de ellos eran carnales, y aquí ha surgido una pregunta durante pues mucho tiempo, que sí, hay muchos que ven aquí como una nueva, digamos así, como otro tipo de cristianos, y los llaman cristianos carnales. O sea, no sé si a usted le ha tocado escuchar, hay gente que tiene esta postura dentro del mismo cristianismo que dice, bueno, son los hombres naturales, los hombres espirituales y los hombres carnales, los cristianos carnales. Entonces aquí vamos a ahondar un poquito, y aquí es donde nos vamos a poner un poquito más técnicos para entender la cultura un poco de Corinto, el por qué se da esta palabra, esta escritura, y en qué trasfondo lo está mandando el apóstol Pablo. Entonces les dice aquí que son carnales. La palabra carnal aquí, específicamente la que está utilizando, es una palabra griega que es sarkikos.
Esta palabra viene de un derivado de una palabra que es sarx, que se utiliza para carne. Esta palabra es la que siempre se utiliza en el Nuevo Testamento, sobre todo para contrastar lo carnal y lo espiritual, que sabemos que lo carnal y lo espiritual son opuestos. Está el hombre carnal, el hombre espiritual, y estos se contraponen, son opuestos entre sí. Y esta palabra sarquicos, en donde se deriva esta palabra carnal, pues habla de alguien que está preocupado o entregado a las cosas de la carne. Entonces, aquí ya notamos algo interesante, ¿no? Porque un hijo de Dios no está entregado a la carne. O sea, nosotros tenemos una lucha contra la carne y estamos constantemente en esa lucha, pero no estamos practicando el pecado, es decir, entregados a la carne. Entonces este sería un primer fundamento para nosotros tener en cuenta que los cristianos carnales pues no existen, no es que sea una digamos así, un tipo más de creyentes, no es así. También aquí podemos ver que lo que el apóstol empieza a hacer es hablarles con un toque de retórica a los corintios, porque recordemos que el pueblo de Corintio, al ser griegos de esta corte helenística, pues conocían muy bien la retórica que definimos ya la semana pasada en el estudio anterior, en el capítulo 2, en donde ellos estaban acostumbrados a hablar con una retórica tanto verbal como literaria bastante buena. O sea, eran muy buenos en la cuestión de la elocuencia y de cómo transportar ideas tanto en el papel como verbalmente. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está usando precisamente son dos figuras aquí. La primera son las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas cuando les dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O también cuando les hace esta otra pregunta de que yo ciertamente soy de Pablo y yo de Apolos y no sois carnales. La pregunta retórica es una que no lleva respuesta porque la respuesta es obvia. Y lo que busca la pregunta retórica es que cada quien haga una conclusión. O sea, que cada quien se forme su propia conclusión de lo que se está haciendo esta pregunta. O sea, como que cada quien, como decimos en México, a cada quien nos caiga el 20. O sea, que como es una respuesta obvia, cada uno nos va cayendo el 20. Entonces, empieza a utilizar la figura retórica de las preguntas. Y otra figura retórica que mete aquí, que nosotros podemos notar claramente al entender lo que significa la palabra carnal, es el sarcasmo. O sea, esta parte la está diciendo con un sarcasmo. O sea, y de hecho, el sarcasmo que es una figura retórica que es un dicho irónico, amargo y pesimista que encierra una queja. Y fíjese qué interesante, no voy a decir qué curioso porque esto no es coincidencia, es algo que se entiende ya cuando se estudia la cultura y a quién va dirigida la carta y quién la escribe. Porque debemos de entender que el apóstol Pablo pues sí era un hombre que era muy entendido y de mucho conocimiento, y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pues es algo que el Espíritu Santo mismo está ministrando a los corintios. Y fíjense que justamente la palabra sarcasmo es una palabra griega que es sarkesen, que viene exactamente de la misma palabra que se utiliza para carnales, que es la palabra sarx, o sea, de la palabra carne. De tal forma que la palabra sarcasmo en su significado literal sería mordedura de labios o morderse la carne. Entonces es algo muy interesante ver cómo él está usando esta parte para decirles, bueno, ¿de qué les sirve que les predique Pablo, Apolos, el mejor predicador, si de todas maneras no están dando el fruto que se está esperando de ustedes? Entonces aquí les está diciendo, entonces no son carnales, ustedes dicen que son espirituales, ya usan todos los dones y todo, pero el fruto que están manifestando es de alguien que no, o sea que en realidad está siendo carnal. ¿Por qué le digo esto y por qué fundamentamos esto? Porque si nosotros dijéramos, sí, existen los cristianos carnales, estaríamos dejando fuera un montón de fundamentos en la Biblia. El primero es el que le dijo Jesucristo a Nicodemo, porque lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No hay una tercera categoría. O sea, es carne, espíritu, somos carnales, somos espirituales. Y asimismo esto lo vemos en toda la Biblia. Por ejemplo, Gálatas describe las obras de la carne y las obras del espíritu. No describe obras de un cristiano que sea carnal espiritual. O sea, no lo hay. ¿Es uno o es otro? Entonces, unos van al cielo y otros van al infierno. O sea, no hay. Entonces aquí nosotros debemos de tener bien claro este fundamento, y aquí lo que el apóstol Pablo les está dando es una figura retórica con cierto sarcasmo de decirles, sí, se creen muy espirituales, pero sus frutos están completamente alejados. O
¿Son carnales o son espirituales? Una pregunta retórica que cada quien debemos de contestar, así como usted y como yo. ¿Por qué? ¿Quién conoce mejor sino el Señor y cada uno de nosotros que vivimos nuestra vida en qué estamos andando? Si preocupados y totalmente pues entregados a la carne, o si estamos presentando esta buena batalla de la fe en el Espíritu Santo que nos fortalece cada día para nosotros poder seguir adelante. Entonces, aquí esa es una pregunta que también es válida para todos nosotros, porque el hecho de congregarnos, el hecho de tener ciertas características, por así decirlo, pues mucha gente que va a una congregación cristiana no es cristiano, o sea, no, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y dentro de los corintios pues había gente así también, así como lo hay en todas partes, esto no es una cuestión de crítica, es una cuestión de ver una realidad palpable hasta nuestros días, pero que nosotros tenemos que discernir y que estar atentos allí. Entonces, bueno, puesto este fundamento, entendemos que está hablando con una nota de sarcasmo en estos versículos, y que no está hablando propiamente de que existan los cristianos carnales, sino que si estamos obrando de esta forma, pues en realidad nuestras obras están diciendo que somos algo diferente a lo que decimos que somos, como aquella iglesia en Apocalipsis que el Señor le dijo: sé que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Amén. Entonces ya ponemos este fundamento y continuamos, y vamos a ver cómo este capítulo se desarrolla precisamente con una retórica bastante interesante del apóstol Pablo, que mire, estoy segura que ellos cuando la estaban leyendo lo estaban entendiendo, como ahora nosotros podemos entenderlo a la luz de las escrituras. ¿Por qué? Porque era gente que sabía lo que les estaban hablando, era gente que conocía este lenguaje, y él les está hablando precisamente en su lenguaje, y esto lo vemos en todas las partes de la Biblia. El pueblo que fue dirigido determina mucho la forma en la que el Espíritu Santo inspira a los santos hombres de Dios para mandar este mensaje de su palabra, para que sea de edificación para la iglesia. Vamos a continuar. Dice el versículo número 5, nos quedamos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, o eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces vemos aquí cómo Pablo determina esta primera figura, en donde pone como ejemplo un campo de labranza. Miren, Corinto, al ser una ciudad, era un lugar muy fértil por la forma en la que estaba ubicado. Tenía mar por un lado, mar por el otro, y prácticamente era como un surquito que unía a la zona de Atenas con todo el Peloponeso de este lado, donde había ciudades grandes como Esparta, por ejemplo. Pero al ser este pequeño enlace, por así decirlo, pues se rodeaba por mares de los dos lados, de un lado un golfo y del otro lado el otro, que venían de diferentes mares. Entonces, era un lugar que estaba rodeado de llanuras muy fértiles y estaba dotado de muchos manantiales. Y en el año 44 a.C., el emperador Julio César organizó las tierras agrícolas en parcelas organizadas. Estos se les llamaron centuriciación, disculpe usted, para distribuirlas entre los colonos romanos. Ahora, ya para el siglo I, que fue en este tiempo en donde el apóstol Pablo va alrededor del año 50, la ciudad estaba floreciendo mucho y se convirtió en un importante centro administrativo y comercial. De hecho, se considera que fue uno de los primeros lugares en donde empezó a circular la moneda. O sea, como el dinero, como lo conocemos ahora, en ese tiempo empezó a circular ahí precisamente por el comercio tan grande. Fue uno de los primeros lugares. Su moneda tenía estampado un Pegaso, este caballo alado mítico que usted sabe que pues proviene de toda esta cultura griega. Entonces, para ellos el sembrar no era algo ajeno. Obviamente, conociendo al apóstol Pablo, sabemos que probablemente también nos traiga a nosotros a memoria aquella parábola del Señor Jesús del sembrador, ¿no es cierto? En donde la semilla y cómo es la labranza, etcétera. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo lo pone en una perspectiva distinta, en donde da estas dos funciones de lo que es un maestro o un predicador de la palabra de Dios, y es que uno siembra
y el otro riega. En este caso, él se ve a sí mismo como el que empezó a sembrar y ve en la figura de Apolos aquel que Dios mandó después de él para pastorear la iglesia y regar aquel fundamento que él ya había puesto, que era Jesucristo. Entonces vemos aquí como obviamente en esta diferencia de funciones, pues cada uno tenía una función distinta de parte de Dios. Y usted sabe que el que siembra, pues siempre se necesita mucha fuerza para sembrar, ¿no es cierto? O sea, porque hay que barbechar la tierra, hay que darle duro, hay que pegar, hay que ranurar, hay que hacer el surco para que tenga cierta profundidad y la semilla pueda caer, hay que abonar, hay que acomodar. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos a alguien que predica la palabra y a veces nos confronta y está sembrando algo en nuestro corazón y es como el Señor, ¿verdad? Ahí removiendo la tierra porque traemos tantas cosas a veces, nosotros tenemos nuestros propios fundamentos ya establecidos, nuestro propio criterio y a veces el Señor tiene que ahondar y a veces este tipo de predicadores pues no cae bien, pero su función es justamente esa. Entonces Apolo llegó a regar, nada más a regar, y pues el que riega pues ya más a gusto, ¿no? O sea, ya va regando, es una función importante, pero ya va en un riego, y muchas veces sí es verdad, necesitamos esa palabra que nos siga ayudando a crecer, que nos dé ánimo, que nos conforte, etcétera, y a veces la gente por eso hace estas divisiones, como que me cae bien y no, porque vemos los estilos y no las funciones que tenemos como hijos de Dios. Entonces, hay funciones específicas en donde cada uno de nosotros pues podemos ir sirviendo al Señor, y en este caso Pablo pues fue enviado precisamente a remover la tierra, a predicar el fundamento. Apolos fue regando, pero lo más importante es que el crecimiento, el único que lo puede dar es el Señor. Por eso, hermano amado mío y hermana, nosotros no, cuando alguien esté predicando la palabra, hay que siempre estar discerniendo la palabra. Para eso hay que conocer la palabra y seguir madurando en ella para poder discernir y entender que cada predicador cumple una función específica, y nunca casarnos con los estilos de aquel que me gusta porque me habla bonito, de este o el otro, sino siempre entender que cada uno tenemos una función dentro del cuerpo de Dios, y así mismo usted y yo podemos aprender y decir, cuando me toque sembrar, va a haber momentos en donde nos va a tocar sembrar en el corazón de personas que no conocen de Dios, y va a haber momentos donde nos va a tocar regar. A lo mejor algún hermano necesita esa palabra de ánimo, de consuelo, esa exhortación, etcétera, y ahí estamos nosotros también para hacer esta función de parte de Dios, y es importante que nosotros valoremos esto y lo entendamos para así no estar haciendo divisiones, porque todo es necesario. Cuando uno entiende la función, por ejemplo, de un cuerpo, ve la necesidad tan importante de cada uno de los órganos, aún de la uñita más chiquita, aún de la pestaña, y uno empieza a valorar. Dice, wow, o sea, gracias Señor. Y uno le empieza a dar gracias a Dios por aquella palabra que de momento a lo mejor me confrontó, porque removió la tierra de mi corazón, porque me quitó un fundamento a lo mejor que yo tenía allí, pero asimismo, o sea, me ayudó a madurar y entender más acerca de la palabra de Dios. Así que nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor por todo y en todo, y por la palabra que Dios nos imparte, venga de quien venga, mientras sea palabra de Dios, es bien recibida. Amén. Bueno, vamos a continuar. Dice en el versículo número 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, o sea, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, aquí esta figura del templo de este edificio que está siendo edificado por un perito arquitecto como lo era el apóstol Pablo,
está hablando específicamente de la iglesia. Ya en unos capítulos más adelante sí trata el apóstol Pablo el tema del templo de Dios en lo personal, pero aquí lo está hablando en la iglesia, porque ahorita está en la exhortación a la iglesia en general, o sea, todos los que están oyendo, y que ya me imagino qué cara estaban poniendo si estaban entendiendo lo que les estaban diciendo. O sea, ya estaban, yo creo, temblando y diciendo, ay, estos de Cloé, que tanto le fueron a decir, ¿no? O el mismo Sócrates que ahí estaba, ¿no? Han de haber dicho, ay Dios, y todo lo que les falta. Entonces, aquí vemos como el fundamento, que nadie puede poner otro fundamento. No es que no se puede, no es que no se deba, es que no se puede poner otro fundamento. El único fundamento sobre el cual está edificada la iglesia es Cristo, porque es su iglesia. Entonces, el fundamento está cavado hondo, está puesto y está ahí listo para que no pase nada a la construcción. Ahora dice que nosotros podemos sobreedificar, y esto pues nos hace precisamente, como dice el título, colaboradores de Cristo. Es decir, nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Dios sí puede, pero Él permite que nosotros colaboremos con Él y que seamos copartícipes. O sea, y esto es algo, esa es una bendición muy grande para nosotros, porque precisamente al estar colaborando es donde nosotros pues vamos creciendo. Acuérdese que mientras uno va participando dentro de la congregación, en el servicio, donde sea, etcétera, etcétera, pues dice la Biblia que hierro con hierro se va abusando, ¿no? Vamos agarrando ese filito y vamos encontrando nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, y Dios pues nos va ayudando a seguir adelante. Entonces aquí habla precisamente de tres materiales contrastados con otros tres, que seguramente el apóstol Pablo sí tenía como referencia a la construcción del templo de Salomón, de aquel templo que podemos leer nosotros en el Antiguo Testamento, que precisamente fue edificado muchas de sus partes con estos elementos, con el oro, con la plata, había también otras partes de bronce, de piedras preciosas, etcétera. Y para los corintios esto de la arquitectura no crea que era algo desconocido, o sea, porque usted puede decir, bueno, ellos, si él tiene en mente el templo de Salomón, pues a los corintios, pues a lo mejor ellos no, pero eran muy buenos constructores. Recuerde que ellos tenían templos casi para todos sus dioses, y eran muy así, no escatimaban en el detalle que le ponían. De hecho, dentro de la arquitectura hay algo que se llama hasta el día de hoy el orden corinto, y el orden corinto es nombrado así porque es uno de los órdenes arquitectónicos clásicos y que se caracterizaba por la decoración. Hacían unas decoraciones preciosas en los capiteles de los lugares de donde construían, que dicen que muchos de ellas eran de hojas de acanto y que adquirían una forma curva. O sea, eran de verdad muy buenos constructores, y hasta el día de hoy dentro de las imágenes de Corinto nosotros podemos ver en los hallazgos arquitectónicos, por ejemplo, el templo a Apolos, precisamente un dios pagano de allá con ellos, de Corinto. Entonces, pues vemos como para ellos esta cuestión de la construcción no les resulta nada extraño. O sea, sí están conscientes de lo que es esta edificación. Ahora, estos tres primeros materiales, oro, plata y piedras preciosas, la manera de conseguirlos es cavando profundo. O sea, hay un esfuerzo. El oro y la plata y las piedras preciosas regularmente se encuentran a profundidades. No es algo que se encuentre por encima y que uno vaya, no, o sea, tienes que cavar. Implica un esfuerzo, implica estar allí esforzándose, estar siempre en un trabajo laborioso y constante. Sin embargo, en contraste, por ejemplo, la madera, el heno y la hojarasca, pues eso sí se encuentra en la superficie. Quiere decir que para que nosotros podamos edificar con los materiales que a Dios le agrada, porque precisamente son aquellos que van acorde al fundamento que es Cristo, pues necesitamos tener este esfuerzo en la gracia del Señor. Necesitamos estarnos esforzando constantemente en la fe para nosotros estar construyendo, porque si dice la palabra de Dios que cada uno, la obra como sobreedifiquemos, será aprobada por el fuego, y cada quien tendrá su pérdida, aunque dice que seremos salvos, pero ya no recibiremos ciertas recompensas que el Señor tiene dispuestas para todos aquellos que hemos creído en Él y que Él quiere que alcancemos. Pero pues si nosotros no estamos siempre allí con la dedicación y aprovechando bien el tiempo, pues nosotros somos los que tendremos esa pérdida, pues no el Señor. Entonces yo sé que tanto usted como yo queremos dedicarle ese tiempo al Señor, estar siempre, como decía el Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar.
y edificar conforme a lo que Dios le gusta. Estos materiales que van perfectamente con el fundamento que es Cristo. Vamos a leer en el versículo 16 hacia abajo, dice así: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? O sea, otra pregunta retórica en donde uno se contesta. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una vez más, aquí habla el templo de Dios a la iglesia en general, como iglesia. Es decir, aquí la advertencia es muy clara. Aquel que trate de destruir la iglesia de Dios o que trate de hacer algo contra la esposa de Cristo, que es la iglesia de Dios, aquí la advertencia es así, dice que el Señor lo destruirá a él. Entonces, es algo bien tremendo y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, sobre todo en la manera en que nos conducimos, los comentarios que muchas veces hacemos, la forma en la que estamos nosotros conduciéndonos dentro de la casa de Dios y con los miembros de la iglesia. O sea, procurar jamás hacer ningún daño, hermanos, ni causar ningún tipo de división, y mucho menos nada más porque yo tengo un argumento que aquí lo tengo y que no es un argumento de parte de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí la advertencia, esta palabra destruir es completamente destruido, o sea, deshacer totalmente, porque recuerden, no solo somos el cuerpo de Cristo, también dice que somos su esposa, somos su amada, somos la novia que está esperándolo para irse con él. Entonces se tiene que tener mucho cuidado y tratar siempre de ser de edificación para unos con otros, tener mucho cuidado en todas las áreas nosotros y no hacer nada, hermanos, que vaya a dividir el cuerpo de Dios. O sea, nada, hermanos, nada que vaya a dividir el cuerpo de Dios, porque la advertencia es severa. Dice el versículo 18: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Bueno, estos dos versículos que acabamos de leer, uno lo encontramos en Job 5:13 y Salmos 94:11. Aquí el apóstol Pablo lo cita también como fundamentando este principio de parte de Dios, en donde la sabiduría que viene del mundo no es la que agrada a Dios, sino la sabiduría que proviene de Dios, de su Santo Espíritu. Y dice que el que sabe algo, que se haga necio. O sea, la palabra necio es ignorante aquí. O sea, que mejor desaprenda todo lo que tiene para aprender ahora lo que es correcto en el Señor Jesucristo. Y es que recordemos que ellos pues sí tenían a muchos filósofos con los que estaban como muy empatizados y que decían wow, o sea, y muchos de ellos, si usted lee la historia, caían en cada cosa. Vi una anécdota de uno de sus filósofos más reconocidos, que se llamaba Tales de Mileto, y dicen que Tales de Mileto una noche una señora mayor lo sacó de su casa y le dijo: ven, Tales, a que me enseñes las estrellas. Entonces dice que cuando iban caminando, Tales de Mileto cayó en una zanja y se dio una revolcada, y dice que cuando se levanta Tales de Mileto, todo adolorido, se sacude, le dice esta mujer anciana: ay, Tales, le dice, pretendes conocer lo que está en el cielo cuando ni notas lo que tienes a tus pies. Entonces, los seres humanos, por muy brillantes que puedan ser o por muy alta que sea su filosofía, definitivamente siempre se va a quedar corta comparado con lo de Dios. O sea, sus pensamientos son siempre mucho más altos que nuestros pensamientos, y su entendimiento y su sabiduría, pues Él creó el mundo. O sea, ¿qué ser humano puede decir eso? Ninguno. Entonces, aquí es donde uno puede entender esta parte en donde dice, o sea, no se apoyen en toda esa sabiduría que seguramente ustedes ya tienen, porque todos los hombres son falibles, pero la sabiduría que proviene de Dios, esa es infalible si la aplicamos conforme a lo que está escrito. Vamos sobre el versículo 21, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. O sea, al final de cuentas, todo es de Dios.
todo es de Dios, tanto nosotros como aquí dice también, Cristo es de Dios, o sea, todo lo presente, lo porvenir, todo le pertenece a Dios, y por eso dice la palabra de Dios también es vuestro, o sea, incluyendo a Pablo o a Apolos o a Cefas como servidores de Dios. Y es que si hay algo que caracteriza mucho a los niños, obviamente con esta naturaleza caída que se presenta a todos nosotros, pues todos nacimos con ella y se nos presenta desde la primera edad, es que siempre tenemos ese sentido de que esto es mío, no, es mío, y es un problema, ¿no? Que ayudarles a entender esa parte, y ellos estaban como en este sentido creando contiendas porque este es mío, no, este es mío. Entonces Pablo aquí les dice, o sea, no, como iglesia somos uno, tenemos el mismo valor todos delante de Dios, con funciones distintas, según sea la necesidad de la iglesia, los talentos y los dones que Dios nos haya dado, pero al final de cuentas todos somos de Dios, servimos al mismo Dios todopoderoso, y lo que predicamos, tanto Pablo como Apolos como Cefas, es la palabra de Dios. Alguno a lo mejor como le digo, alguno puso el fundamento y otro lo regó, pero al final de cuentas es de Dios, y el que da ese crecimiento es el Señor. Así que, a manera de conclusión, Dios les bendiga y nos vemos próximamente.